estamos hablando, tenemos que terminar este tercer punto. Estamos hablando de revelación especial. Y estamos viendo el tercer punto que es, Wilmar, por favor. Tercer punto, salvación. Las doctrinas fundamentales, salvación, y todo lo que conlleva la salvación, ¿no? Entonces, para poder entender un poquito esta parte, que es algo que se revela solamente a los hijos de Dios, no está revelado para el mundo. Para el mundo está revelada la existencia de Dios a través de la naturaleza, a través de lo creado. Pero para nosotros están reveladas las cosas, los misterios de Dios están revelados para nosotros, y el misterio de la salvación que es para nosotros revelado ahora y muy fácil de entender. Es decir, porque ya sucedió, pero que fue profetizado en la antigüedad y que los antiguos no entendieron. La palabra del estudio de la salvación es, ¿cómo? Soteriología. Soteriología. En el Antiguo Testamento hay un concepto, y en el Nuevo Testamento hay un concepto nuevo, de pacto nuevo. ¿Cuál era el concepto en el Antiguo Testamento, Liliana? Sí, era conquista, sí, claro, conquista, protección, victoria, etcétera. Todo esto que conlleva Dios salvando sobre la tierra en lo material, salvación material. ¿Me hago entender en esto? Entonces los judíos salían a sus guerras. Ellos fueron a conquistar la tierra de Canaán e iban con la seguridad de que Dios los salvaría de los amorreos, de los heteos, de los jebuseos y de todas las tribus y pueblos a los cuales ellos se iban a enfrentar. Cada vez que ellos pasaban o ganaban una victoria, decían: Dios, Jehová de los ejércitos, nos ha salvado. Y nosotros vemos este pensamiento presentado de una manera de adoración y de alabanza en los salmos, en muchos de los salmos. La salvación de Jehová ha sido con nosotros, ha derrotado a nuestros enemigos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, estaré confiado, porque mi salvación es Jehová, que hizo los cielos y la tierra, etcétera. Vamos a encontrar nosotros siempre ese pensamiento de salvación aquí sobre la tierra. Si ellos les ganaban a los filisteos, Dios los salvó. Si perdían, Dios no nos salvó. Ese es el pensamiento soteriológico del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos el nuevo pacto. Por eso les digo que, por eso la porción que habíamos leído allí en primera de Pedro, ¿cierto? Donde dice que los antiguos que profetizaron de esta salvación, de la gracia destinada para vosotros. Está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo Pedro, esta gracia que ahora yo entiendo. ¿Por qué? Porque yo estuve con Jesucristo, porque Él nos enseñó, yo caminé con Él. Yo estaba pescando y Él me levantó y me trajo y me hizo uno de sus discípulos. Y yo lo vi orar, porque generalmente nos llamaba a Juan y a Jacobo conmigo, decía Pedro. Porque Él declara, porque yo vi con mis propios ojos su gloria allá en el monte de la transfiguración. Dice, pero esta gracia, esta salvación, está diciendo Pedro, esta salvación
no fue conocida para los antiguos. Los antiguos conocían esta salvación. Ese es el nuevo pacto. Entonces esta salvación es ahora para nosotros. Y la salvación que nosotros, de lo cual nosotros entendemos, hoy sí ustedes me las pueden relatar. ¿Por qué? Porque hemos tenido ya el concepto claro y la Biblia nos ha mostrado el concepto del proceso, del propósito de Dios, que fue el segundo punto que nosotros vimos aquí. El propósito de Dios con el mundo y con la eternidad. O sea, nosotros ya entendemos eso. Ha sido revelado para nosotros el propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos el propósito de Dios, miramos desde atrás, desde la precreación, desde la fundación del cielo y de la tierra. Tenme aquí un momento, me fastidia el saco. Gracias, sí. Desde el cielo y desde la fundación del cielo y de la tierra. ¿Vieron la película, cierto? Por eso la presenté la vez pasada y la vimos y la recapitulamos y la repetimos. ¿Entendimos esto? Es muy bíblica. Entonces vemos el conflicto en los cielos, que ese no lo vieron, ni siquiera Ezequiel 28 que estaba hablando precisamente de Satanás, o Isaías 14 que también hablaba de Satanás y hablaba de ese ser que fue creado, que hermoso, no había otro como él, que sobrado en vestiduras, de toda piedra preciosa fue hecha, dice, cierto, sus flautas y tamboriles fueron creadas por Dios para él. La música fue hecha directamente por Dios y los primeros instrumentos fueron hechos en el cielo. Sí, la música es de Dios. Nosotros recordamos el capítulo 4 de Génesis, encontramos los primeros músicos. ¿Quién era? Jubal. Él, experto en la música. ¿Por qué? Porque Dios la colocó. Nosotros hablamos de muchas cosas aquí que no se hablan en otras iglesias. Encontramos en las páginas sociales hablando sobre esto de la música y diciendo, hubo un culto grande y los ángeles vinieron y cantaban con toda la congregación. Eso no es verdad. No, puede que toquen, sí, porque la Biblia lo dice. La melodía celestial está en el universo. Sí, y está comprobado científicamente cuando nosotros escuchamos la música de las galaxias, de la Osa Mayor, de cada uno de sus diferentes tonos. Eso forma una sinfonía infinita, infinita. Sí, debe haberla, me imagino yo, pero yo prefiero la Biblia, de todas maneras. Pero miren que eso, cuando nosotros hablamos del canto de los redimidos, de lo cual hablo bastante aquí, nosotros encontramos el capítulo 15 de Apocalipsis, el canto de los redimidos, y repetirán, ¿cierto? Que lo dicho en el capítulo 15, en la libertad de los hijos de Israel cuando atravesaron el Mar Rojo, cantaron una canción, ¿se acuerdan cuál era? Grandes, maravillosas son tus obras. ¿Amén? Ah, no, ¿no era ese? Echó a la mar el caballo y al jinete, etcétera. Bueno, qué sé yo. Ellos saben más de música. Pero ese canto se repetirá. Y cuando nosotros vemos en el capítulo 5 de Apocalipsis, la adoración celestial es un cuadro pintado, no pintado, un cuadro mostrado a Juan. Cuando él llegó allá y se presentó, lo recuerda el capítulo 5, que se presentó allí y le mostró al Padre en el trono, dice, y los 24 ancianos, y allí, míralo, capítulo 5, póngalo ahí rápidamente. Perdónenme que yo me desvío en esto, ¿no? Me desvío, para al final tenemos tiempo, porque esto es delicioso, para mí es una comida deliciosa. Me acuerdo a dónde iba ahorita, porque ya me desvié. Ya, capítulo 5, verso... Mire ahí, adoración celestial. 5:8. 8 y 9, 10 y siguientes. Mire lo que dice ahí. Este es bien especial. Apocalipsis. Hay un momento
de lo que está viendo Juan en la revelación. ¿Ya apareció? ¿Se nos perdió de la Biblia? ¿Ah? Lea, comience ahí. Sí, en el 8. Antes. Más arriba. Más antes. Y uno de los ancianos, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la Amén, tierra. hasta ahí. Póngame atención la visión de Juan. ¿Qué está viendo? Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Cuál es ese libro? Bueno, pero estaba sellado con 7 sellos. ¿Cuál era el libro? No era el libro de la vida de cada uno. Era el libro, era todas las cosas por suceder. Está escrito en ese libro todo. Pero sobre todo está escrita la redención. Sigue leyendo esa parte, para que vayamos mirando. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Vi a alguien. Note que esta porción vista es una porción infinita, pasada, presente y futura, porque está en el tiempo de Dios. Dios no tiene tiempo, en Él no se mide el tiempo. Esto tiene que tenerlo en cuenta para la interpretación bíblica. Él es un eterno presente. El tiempo lo vemos, Él es el Kairos. Nosotros tenemos el Cronos. Y el crono es el tiempo trazado por nosotros que comenzó a regir en la creación del mundo, cuando Él dijo: hágase las grandes lumbreras y midan los tiempos, los días, los meses y los años. Está en el Génesis. O sea, comenzó el tiempo. Días, de ahí para acá. Pero en Dios no hay, es una eternidad. Siempre. Y entonces, y ninguno dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir aún el libro, ni aún mirarlo. Sigue. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué lloraba Juan? No me den la respuesta que está ahí escrita. Sí, lloraba yo mucho porque no se halló. ¿Por qué lloraba Juan? Pues hombre, ahí dice, porque no se halló a ninguno. No ese es el lloro de Juan. Lógico que el punto, el florero era la persona que abriría el libro, pero el dolor de él era el vacío. Cuando nosotros hablamos hoy de resurrección, Pablo dice en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, dice: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, el sacrificio de la cruz era indispensable para que nosotros pudiésemos, para que la humanidad, para que el universo entero hubiese tenido redención. Porque no solamente quedó el hombre sujeto al pecado, y no solamente fue el hombre maldito, y le entró la muerte y le entró el sufrimiento. No, toda la naturaleza dijo: maldita será la tierra por tu causa. La tierra, maldita. O sea, las vacas son malditas, los animales son malditos, las plantas son malditas, los peces, todo lo que hay sobre la tierra es maldito por usted haber desobedecido, porque usted es el administrador de todo. Entonces la esperanza de abrir el rollo era poder entender que había una persona que nos daba una esperanza de vida. El mundo estaba perdido y Juan estaba en un momento de éxtasis mirando la pequeñez del hombre, el pecado del hombre, la ruina del hombre y la muerte del hombre por la eternidad. Él estaba mirando. Por eso lloraba mucho, porque no había quien pudiera llevar a cabo un rescate. Pero miren lo que sucede. Nadie podía. Verso 6. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miren ahora,
No llores, Juan, hay uno que se entregó para que hubiera un rescate. Eso es lo que está mostrando en esta parte del Apocalipsis. Es la historia, está en el libro, escrita ahí. Y entonces dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. Pero les decía, mire lo que decía, el león de la tribu de Judá ha venido. Le dice el ángel, no se preocupe. O uno de los ancianos fue el que dijo. Pero dice, pero entonces él estaba esperando ese león. ¿Y qué viene? Un cordero. Esto tiene, esta es la historia. No es complicado de entender. Es bonito para entenderlo. Es el cordero que fue entregado en la Pascua. A través de todos los 1000 y pico de años, hasta cuando vino Cristo y se entregó como cordero para libertad. El cordero inmolado. Y en medio de los ancianos había un cordero que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esto tiene un significado especial de poder, de autoridad. Y vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes de los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, las copas, ¿no? Pero todos tenían arpas y todos los instrumentos musicales los veía él allí. Sigue adelante. ¿Y cantaban qué? Entonces, yo sé que tú no estás de acuerdo con la posición. ¿Cuál es el nuevo canto? ¿Cuál es el nuevo canto? ¿Qué hay en el universo en la adoración para Dios? En ninguna parte de la Biblia hay canto. Hay música, hay orquesta, hay melodía, hay infinidad de maneras de adorar. Pero lo principal que hay allí en la adoración es la obediencia de todos los seres que están allí. Tronos, potestades, dominios, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todo esto. Tiene una total obediencia para Dios. Pero hay una música celestial. Pero dio algo especial para nosotros. El sentido gutural, la canción. Usted puede hacer... Bueno, hágalo usted. Los cantantes, ¿usted qué lo sabe hacer? Deme las notas musicales. Eso es una entonación. ¿Cómo sucede eso en nuestras cuerdas vocales? ¿Por qué estoy metido en esto, Dios? Nos metemos en anatomía. Esto es algo particular del hombre. Del hombre. Los ángeles no cantan. Los ángeles adoran de 1000 maneras. Sobre todo con su obediencia. Pero la canción, este sonido gutural, es el que sale y es nuevo en los cielos. Por eso la canción sobre la tierra y el ensayo sobre la tierra, no en un ensayo como el que hizo Aberlaín, no un ensayo de bonita canción, no, sino un ensayo de canción en el espíritu. Eso es lo que él quiere, por eso insistimos tanto en que estos muchachos adoren a Dios. Yo le digo a Berlaín, colóquese allá, lo quiero levantando sus ojos y tocando. Yo le digo a Wilmar, cuando está al frente, está dirigiendo y yo lo veo con los ojos cerrados y a veces le estoy diciendo que cambie o cualquier cosa, ya no me ve. Está metido en su cuento, no en su cuento, en su verdad. Está metido, ¿por qué? Porque está levantando la canción con lo que él le dio. Ese canto es el que se va a escuchar, es el nuevo canto. ¿Dónde está? ¿Me lo quitas? Y cantaban un nuevo cántico diciendo, eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado, etcétera. Me hago entender en esto, porque ahora sí dígame por qué me metí en esto. Es la adoración. Por eso es tan importante que la iglesia pueda entender el lugar donde Dios nos ha colocado. El lugar tan alto en que nos ha colocado.
nos ha colocado en un pedestal, en un lugar donde nosotros no nos imaginamos los hijos de Dios. Capítulo 15 del mismo libro, 15. Yo busco en mi Biblia porque no recuerdo los exactamente. Marcos, Apocalipsis 15. Dice, vi en el cielo, colócame ahí. ¿Ya está ahí? Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y la imagen y su marca, y el número era, etcétera, ¿sí? En pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Canto de los redimidos, presentado ya ante el trono del Señor. ¿Por qué me metí en esto, Dios mío? Estamos hablando de la salvación, del conocimiento de salvación en el Nuevo Testamento, del concepto claro que no entendieron los demás, pero que está revelado a nosotros a través de la palabra. Él nos salvó y nos rescató en todo el proceso y nos levanta para que nosotros volvamos a tomar lo que a Adán y Eva se le entregó. ¿Qué se le entregó a Adán y Eva? Un mundo perfecto, un paraíso, fruta. Si tenían que trabajar, era por gusto. Era un gusto trabajar, era una delicia. Administren, ¿sí? Eso, pero no, se volvió una carga por la misma maldición, porque ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente por el pecado. Pero Él restituye todo eso que no conocieron los antiguos en el propósito de Dios. Es restituido a través de la salvación. De aquí se desprenden muchas cositas de las cuales estamos hablando, de la salvación que Él toma para nosotros entregando a su Hijo Jesucristo, que nos da de nuevo la relevancia de hijos, de esposa y de familia de Dios, y que el propósito es estar con Él por la eternidad. Y aquí se desprenden 2 ramas de las cuales estamos hablando. Los que creen y los que no creen. Los que creen y los que no creen. Para los que creen, porque es un requisito indispensable para poder disfrutar de la salvación, solamente si tú crees. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El que no creyere, no se salvará. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Para los que no creen en Jesús, los que no tienen fe en su corazón, teniendo en cuenta bien clara la fe, porque es que no hemos hablado de la fe. La fe no es solamente creer, sino hacer. Porque la prueba de nuestra fe, dice Santiago, la prueba de nuestra fe son nuestras obras. Muéstrame tus obras y yo te digo cuánta fe tienes, dice Santiago. Entonces la fe, para los que creen, ¿a dónde van? Al cielo. Y habíamos hablado de unos estándares o de sitios que predican en otras religiones. Estamos hablando entre la tradicional y esta: cielo, infierno, limbo, purgatorio. No, para ellos no está el paraíso. No, para los católicos no. Para los cristianos, los que creen, cristianos, cielo, infierno, lugar de tinieblas, paraíso,
seno de Abraham. Hay muchos lugares. Seol, Hades, lago de fuego. Algunos son transitorios y otros son eternos. ¿Cuáles son los eternos? El cielo, el infierno, lugar de tinieblas. Paraíso. ¿Qué es el paraíso? ¿Hablamos del paraíso? Importante que hablemos del paraíso. A ver, si nosotros miramos la parábola de Jesús, del rico Pulón y Lázaro, hablamos del seno de Abraham, ¿cierto? Seno. No, el rico Pulón, el rico y Lázaro. Si hablamos de paraíso, hablamos de el ladrón, los dos ladrones y Jesús en el medio, ladrones. Si hablamos de Seol, hablamos de un concepto general que significa lugar de muertos. Esto a grandes rasgos, ¿no? Es decir, el concepto general. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el Hades. El Hades es otro concepto de abismo. Y yo no estoy dando citas bíblicas. Bueno, abismo. Y el lago de fuego, que podremos decir también como el infierno. Hay palabras que son sinónimas. El paraíso y el seno de Abraham es lo mismo. Es decir, está representado en el idioma griego y hebreo. Cuando Jesús estaba hablando del paraíso. Jesús habló del paraíso. Y allí estaba Lázaro en el paraíso. Los judíos llamaban el seno de Abraham, llamaban el paraíso, el lugar magnífico, destinado por Dios, pero que no sabían. Algunos estaban pensando en el Seol como el lugar de muertos buenos. El concepto general era el lugar de muertos buenos y malos. Buenos y malos. El Seol. O sea, ahí van todos. ¿Por qué? Porque ellos no sabían al fin y al cabo qué iba a pasar después, los antiguos. Entonces, por eso ellos los meten allá. El Señor comienza a despejar estas dudas. Ahora, el paraíso está hablando en medio de los dos ladrones como un lugar, como el cielo. Pablo habla del paraíso también como el cielo. El infierno, el lago de fuego, el Hades, un abismo, el abismo donde está el Abadón. ¿Qué es el Abadón? El guardián. Es uno de los arcángeles que guarda el abismo. Allí van a ser lanzados en el milenio los demonios, cuando comencemos el tiempo de gobierno de Dios sobre la tierra, los 1000 años de gobierno de Dios sobre la tierra. Y luego será suelto. Entonces el Abadón es un arcángel. En lo que puede haber la interpretación dentro de la jerarquía angelical. Porque en la jerarquía angelical, ayer creo que estuvieron los jóvenes hablando de eso, ¿cierto? Cuénteme cuáles están primero. ¿Serafines están de primeros? ¿Quién más? Querubines. Arcángeles. Y ángeles. ¿Sí? ¿Qué más hay?
dentro de la estructura organizacional que Dios tiene en el universo. ¿Qué es estructura organizacional? La estructura organizacional de la República de Colombia es un presidente, son gobernadores en los diferentes departamentos, son alcaldes en los pueblos, hay un Congreso que es el apoyo del presidente y una Cámara y un Senado, ¿cierto? Que lo conforma Cámara y Senado. Esa es una estructura organizacional. Dios tiene una estructura organizacional en el universo existente. O sea, la Osa Mayor, la Osa Menor, el Cinturón de Orión y todo el infinito está gobernado y Él tiene gobiernos, gobernadores. Por eso llama también gobernadores, tronos, dominios, principados, potestades. ¿Cómo? Huestes. A veces algunos dicen que las huestes son las huestes espirituales de maldad expuestas por el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 6. Son huestes. Cuando está hablando de las huestes espirituales de maldad, está aplicando un adjetivo calificativo. Huestes, con H, huestes, y el calificativo es espirituales, es adjetivo calificativo de maldad en las regiones celestes, etcétera. Huestes espirituales de maldad. Pero aquí hay las huestes espirituales buenas, porque las huestes espirituales de maldad salieron de los ángeles caídos. Pero ahí son millones, son incontables los personajes que Dios tiene en su estructura organizacional. Entonces, cuando nosotros vemos lo que apenas se nos muestra en la Biblia por encima, entonces encontramos los serafines. ¿Quiénes son los serafines? Ayer lo vieron. Por encima del trono, son los que cubren el trono de Dios con sus alas, son el protocolo principal, sin alguien al frente, porque el principal en el protocolo de la adoración a Dios era Satanás. Entonces se quedó sin cabeza el cielo. No, perdón, que eso es una herejía. Se quedó sin un jefe de protocolo para Dios, el cielo, cuando cayó Satanás. Y Dios no lo reemplazó. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor va a mandar sobre todo este orden organizacional. Él es el rey, primero que está, es el rey. La posición que se nos ha dado a nosotros y lo que ganamos nosotros en la resurrección de Cristo fue la posición de ser rescatados desde aquí, porque éramos los más pequeños entre los más miserables de todos. Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites?, dice el salmista. Pero Él se entregó por nosotros y nos levantó a todos los que creen en Él y nos colocó en segundo lugar. Lo dice Efesios en el capítulo 2, verso 20. Dígamelo. Sí, bueno, hay otra porción donde dice, Él manifestó su poder. No, espera, mis gafas. Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque esto aumenta nuestra fe. Esto nos levanta, sobre todo a los que estamos dormidos. Efesios. Mire cómo lo dice el Gálatas y Efesios. Busca la cita que tú me dijiste. Ya, y termino con esta porque, Dios mío. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de nosotros, para que el Señor, Padre de gloria, les dé sabiduría y revelación en este conocimiento, alumbrando
los ojos de vuestro entendimiento y sepan de las riquezas, de la gloria y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando desde los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales y lo colocó sobre todo principado, sobre toda autoridad. Aquí nos faltan autoridades. Y lo colocó sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Hay que poner atención a estas palabras, porque hablan de reino. Colocó todo, dice, y lo colocó todo bajo sus pies, no está allá. Lo colocó todo bajo sus pies, todo lo colocó el Señor cuando venció en la cruz del Calvario, colocó todo bajo sus pies, dice, y lo dio por cabeza a su iglesia, a nosotros. Por eso les digo, nos levantó, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dígalo. Amén. Nos colocó en lugares celestiales. Para que nosotros entendamos. Puede que estudiemos todo esto. Es importante. Pero lo importante es en qué lugar estamos nosotros los que creemos. ¿Qué es lo que vale la victoria de Cristo para nosotros? ¿Ven lo importante que es esto? Se nos fue el tiempo.